Si queremos, entre todos, podemos hacer un mundo mejor. Entre todos, para todos. Gracias por estar ahí. Tarea cada vez más difícil, hacer un mundo mejor, hacer un país mejor, en este caso, que resulta, una vez más, extremadamente pendular. Parece mentira que estemos repitiendo lo que ya hemos vivido y que creímos que no íbamos a volver a vivir. Si revisamos bien nuestra historia, a lo mejor hace mucho que estamos repitiendo todo, con nombres diferentes y con diferentes, aparentemente, colores, pero todo es pendular. Cada tanto se repite la historia en la Argentina. Algunos de los males que soporta nuestro país, o sea, nosotros, porque nosotros somos el país, 2 millones de empleados públicos que sobran, 2 millones de jubilaciones no contributivas sin fuente de financiación, 11 millones que cobran planes sociales, 50% de los jóvenes de menos de 20 años en la pobreza total, balance comercial negativo, endeudamiento rampante, narcotráfico rampante, corrupción, nadie va a la cárcel, nadie es puesto preso y nadie es obligado a devolver lo que robó. Y ahora, por si fuera poco, Fondo Monetario Internacional y nuevamente la disparada del dólar. Hoy para ustedes entrevistamos a Eduardo Estupía. Se inauguró la muestra Arte Argentino, 100 años en la colección Castañino más Macro, Fabián Burgos y más. Antes, como de costumbre, los auspiciantes y el deseo de siempre. De aquel lado, esténse bien. Las siguientes firmas auspician el cuento de la buena pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic, los espera en su nuevo centro de atención de Boulevard Oroño 287, con exclusiva atención los domingos de 8 a 12. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario. Promoviendo una cultura universitaria e inclusiva. Delfín. Telas de tapicería, cortinería, toldos. Fundación Federada 25 de junio. Acompañando a la cultura rosarina. La confianza en el equipo garantiza una óptima productividad. Delfante. Tecnologías para la producción. Norberto Moretti. Clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3. Teléfono 438-5867. Centre Catalá. 116 años con la cultura de Rosario. Previnca Salud. Llevando salud a tu casa. Teléfono 426-2201. Murió en Buenos Aires el artista Adolfo Nigro a los 75 años. Había nacido en Rosario el 22 de septiembre de 1942. Se mudó a Buenos Aires en la década de 1950. Allí estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano y en la Escuela Superior de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón. Tuvo como maestros destacados a Aurelio Macchi, Héctor Nieto, Antonio Pujía y nada menos que a Víctor Magariños. Logró ubicarse muy alto con su trabajo tanto en la escena nacional como la internacional. Era no solamente muy buen artista, sino también una buena persona. Murió esta semana en Buenos Aires. Vamos a recordarlo siempre a través de su obra, que es lo que sobrevive a un artista siempre. Eduardo Estupía nació en Vicente López, provincia de Buenos Aires.
en 1951. Es un conocido artista plástico y teórico de arte. Estuvo en Rosario recientemente para la inauguración en OSDE de la muestra Turista de Juan Balaguer, cuya curaduría tuvo a su cargo. Estoy muy contento de estar en Rosario. Yo he venido muchas veces, he expuesto acá, como vos sabés, y la verdad que para mí es muy grato estar de nuevo acá. La relación con Juan empezó hace más o menos 20 años. Yo en realidad era amigo y muy cercano de la madre de Juan, que es una gran poeta argentina, que se llama Mirta Rosenberg, y en algún momento, inevitablemente, ella me menciona que Juan pintaba y veo las pinturas de él, y me gustaron inmediatamente. Pintaba bastante diferente a como pinta ahora, pero como corresponde, ¿no? Hace 20 años de esto. Y después, bueno, pasaron unos 7 años y curé una muestra grupal de él aquí en Rosario que se llamaba Me Importas Tú, en el Parque de España. Sí, exactamente. Y bueno, y después a su vez lo invité a una muestra grupal en Buenos Aires, donde yo estaba haciendo la curaduría, y ahora surgió esto que es en realidad el momento de vinculación más desarrollado, porque es una individual grande, importante y bueno, y con sus peculiares características, ¿no? Estoy muy contento porque Juan, yo un poco he seguido toda su evolución como pintor, y su involucramiento fuerte con la pintura y con digamos, las cualidades profundas de la pintura, así que estoy contento de que esta muestra se haga finalmente. Para pintar lo que pinta Juan hay que tener oficio, ¿no? Pero a veces el oficio solo no basta. Es importantísimo y no estamos precisamente en un momento histórico en que el oficio tiene la categoría que tenía antes. Lamentablemente. Es cierto, ahora hay muchísimas maneras de hacer arte, ¿no? Sí, oficio uno podría pensar que siempre existe un modo de hacer que es específico y de conocimiento imprescindible, ¿no? Ahora, la pintura tiene su peculiaridad y su dificultad, ¿no? Y además, cuando un pintor aborda la figura humana, aborda la pintura representativa, hay ciertas normas y reglas que por más que haya distorsiones y por más que ahora la lectura de la escena es muy ecléctica y iconoclasta, no obstante, Balaguer es uno de esos tipos que tiene una gran solidez de formulación de la figura, ¿no? Al mismo tiempo tiene esa dinámica en la que esa misma formulación tiene artificio y tiene fantasía y tiene transformaciones donde aparece muy fuertemente la pintura como lenguaje, ¿no? Y la pintura como signo pictórico, más allá de lo que representa, ¿no? Por eso, viendo la muestra, uno ve que hay figuras y de repente en la misma formulación de la figura hay manchas, rayones, chorreados, ¿no? Como si la pintura pugnara por aparecer más allá de la ficción pictórica, ¿no? Y me parece que eso justamente revela que él tiene un oficio muy dinámico, ¿no? Un oficio no rígido, ¿no? No es esos pintores que por ahí se pertrechan en un saber y la pintura queda como sofocada por el peso de la representación, ¿no? Esta es una pintura con muchísima agilidad y muchísima vitalidad. Así que eso la verdad que es una combinación bastante peculiar, ¿no? ¿Por qué decidieron el nombre de la muestra? Bueno, eso lo decidió Juan. Yo creo que es un poco por el origen, la combinatoria iconográfica que tiene la muestra, ¿no? Él tiene las fotos, sí, pues son orígenes fotográficos, ¿no? Tiene las imágenes de él y de su familia, que establecen una especie de familiaridad. Después tiene fotos de otros personajes que podríamos pensar que están en el círculo cercano de familiaridad también. Y después tiene las fotos de la iconografía más bien del marketing, ¿no? Que son como las piezas que tienen más artificialidad de la muestra, ¿no? Una artificialidad deliberada, ¿no? Entonces me parece que él apela a que el turista es como un rol más que una práctica, ¿no? Es un rol, es un modo de estar anclado en el mundo, estar como de paseo, siendo pasajero. El turista es pasajero, ¿no? Entonces, el turista en la inscripción en el mundo, no solo en el hecho de que el turista es el que pasa por un país y va a otro, ¿no? Estar de turista en el mundo, creo que es un poco la ironía de él, ¿no? Entonces eso implica también un manierismo, un gesto, una pose, ¿no? Es decir, nosotros estamos vinculados con la realidad, con un montón de gestualidades que nos vinculan y también nos desvinculan con el prójimo, ¿no? Y me parece que también él estudia un poco como la antropología del hombre contemporáneo a partir de su vestimenta, su gestualidad, su fisonomía, su manera de poner la cara cuando se trata de estar siendo fotografiado, qué cara ponemos cuando... Entonces, ¿viste? Es como si él estudiara qué significa el carácter, qué significa la personalidad, si son cosas estables, cristalizadas en el individuo, o más bien
fenómenos pasajeros que dependen de las circunstancias. Y me parece que esa es la idea de la analogía con el hecho de ser turista, ¿no? ¿Y tu propia obra, Eduardo? Mi propia obra. Bueno, yo tengo la ventaja y la desventaja de que no me emparento con la figura humana y en la representación. Entonces eso, por un lado, tiene riesgos en el sentido de que uno corre riesgo de repetirse mucho, ¿no? De adormecerse en la propia, digamos, fascinación con el lenguaje gráfico, ¿no? Y también tiene, qué sé yo, cierto misterio en el sentido que uno mismo no sabe para dónde va y qué va a encontrar, ¿no? Cómo operar con esos signos que van y vienen, digamos, ¿no? Así que bueno, estoy desarrollándola como siempre. Tengo una muestra ahora en septiembre, que es una muestra peculiar porque es una instalación de proyección, es una muestra más bien multimediática, donde no va a haber tanto pintura propiamente dicha. ¿Dónde va a ser? En el Museo de Arte Contemporáneo del Museo de los Inmigrantes, ahí en Puerto Madero, en Buenos Aires. ¿Qué es el arte, Estupida? Mira, el arte es algo cuya entidad, yo diría que cambia mucho con las épocas, ¿no? Uno diría, haciendo un chiste fácil, el arte ya no es lo que era, ¿no? En el sentido, pero eso siempre parece melancólico, que uno está añorando cómo era el arte antes. No, yo digo, no es lo que era en el sentido que nunca es lo que era el arte, ¿no? Va cambiando siempre de acuerdo a la coyuntura de época. Y creo que el arte hoy es un fenómeno social, mucho más que una cualidad sublime, ¿no? El arte está inscrito en la sociedad de una manera muy generalizada. De hecho, yo siempre digo un poco en serio, un poco en broma, cada vez hay más artistas, ¿no? En el mundo, ¿no? En el mundo el arte ha tenido una inscripción en el cuerpo social como actividad y como discurso y como circulación de imaginario mucho más fuerte que antes y mucho más masivo que antes, ¿no? Entonces, y además me parece que el arte se ha democratizado, digamos, ¿no? En el sentido de que muchísima más gente hace arte y de una manera mucho más rápida de lo que se hubiera presumido hace 20, 30, 40 años, ¿no es cierto? Por eso un poco lo que hablábamos del oficio y de la formación del artista, ¿no? Entonces creo que el arte hoy ha desarrollado un campo inclusivo, un poderoso campo inclusivo donde todo está incluido en el arte. Aquellas cosas que a lo mejor un profesor hubiera excluido del campo artístico y le hubiera mandado al chico a estudiar, ahora están incluidas, y la exclusión se ejecuta en ese gran campo inclusivo con las políticas del arte. Entonces me parece que hoy el arte es un fenómeno universal, muy inclusivo y muy compartimentado internamente por las políticas del arte, ¿no? O sea que lo veo más como un fenómeno sociológico que como un fenómeno estético. La muestra de Juan Balaguer, turista, podrá verse en OSDE, Boulevard Oroño 973, piso sexto, hasta el próximo 3 de junio. Fabián Burgos nació en Buenos Aires en 1962, ganó la beca de la Fundación Antorcha y entre 1991 y 1993 trabajó en esa beca con la coordinación de Guillermo Cuitca. Entre 1985 y 1987 fue al taller de Luis Felipe Noé. Hizo muestras nacionales e internacionales. Regresa de Miami, donde realizó 3 murales de grandes dimensiones. Saltó a la popularidad en 2008 con la obra Velocidad, una gigantografía de su pintura que tapó el edificio del Plata en la 9 de julio en Buenos Aires. El vértigo de la avenida quedaba reflejado en el modo en que Burgos realizó su trabajo. Como muchos artistas, sus obras manifiestan cierta afiliación con la abstracción geométrica de los años 40 y 50, como muchos artistas en los últimos años, quiero decir. Sus pinturas ópticas surgieron de su estudio de revistas científicas que lo llevó a la conclusión de que la ciencia y el arte óptico son formas relacionadas de comunicar la verdad. Tras una serie dedicada a las letras, tipografía mayúscula, hace actualmente un trabajo que tiene mucho que ver con el azar. Estuvo recientemente en Rosario para presentar la muestra que se ve actualmente en la sala Trillas del Teatro El Círculo. Lo entrevisté. ¿La imagen que tenés ahora es la imagen que manejaste siempre o tenías otro tipo de pintura?
Acá justo esta muestra del círculo es una individual después de 5 o 6 años que no hago individuales, y es la primera después de que llegué de un viaje largo de 1 año y medio en Miami. Y en el medio de ese proceso de adaptación de Buenos Aires, antes de irme a Miami me invitó Guido a la muestra, y ya allá y en Buenos Aires empecé una serie nueva donde acá hay 2 cuadros de esa serie, que para mí es más que una serie nueva, es como el comienzo, no sé, como una cosa, estoy muy esperanzado con esa pintura. Y también hay cuadros aquí que se hicieron simultáneamente. Entonces, ¿cuáles son esos 2 que decís? Son las formas, esos que están en ángulo en la sala, son unas formas tiradas al azar, hay triángulos, rectángulos, círculos, y el otro es verde, que son verdes, que en realidad hay un cambio en relación a lo anterior, porque yo soy bastante mental para trabajar y no dejo al azar nada. O sea, me gustan las representaciones gráficas de la ciencia, hago variaciones e interpretaciones, pero no dejo mucho al azar. Y casualmente, y tampoco vas a ver en otras pinturas como sensibilidad de la materia. Es pintura, porque yo pinto al óleo aún siendo planimétrico, ¿no? Pero no, es recién ahora que empiezo a familiarizarme con la técnica de la sensualidad de la materia. Entonces es para mí una cosa no nueva, porque en mis años de estudio lo hacía, pero para mí es algo desafiante, porque eso te quería decir, que conceptualmente hay como un leitmotiv que es el azar. Vos saltaste a la notoriedad pública con el super cuadro de la Avenida 9 de Julio. ¿Cómo fue eso? Me habían invitado el gobierno de la ciudad porque... me invitó Inés Kastenstein, que era una curadora, con Eva Greenstein. A las 2 las había convocado el presidente del Banco Ciudad de ese entonces, que el padre era un coleccionista, ¿no? Tenía una relación con el arte, y nos invitó a 5 personas, 5 artistas, y nada, me dijeron, yo estaba muy fascinado, siempre de chico me fascinó ese edificio. Es un edificio que todo el mundo dice que es feo, a mí me parece hermoso. Incluso cuando fuimos a que estaban con las autoridades, me decían, ¿ves qué feo que es, hay que taparlo? Y yo decía, pues sí, es hermoso, o sea, yo aprovecho la ocasión, ¿no? Pero y bueno, eran 180 metros por 50 más o menos, y me dieron la libertad de hacer lo que quisiera. No quiero mencionar a los otros artistas porque no me quiero olvidar ninguno, pero éramos 5, ¿no? El mío duró 5 meses en la ciudad, y tuve que elegir y tuve que decidir qué era lo conveniente para ese lugar, ¿no? O sea, no quería trabajar imponiendo mi estética previa a ese espacio, quería saber qué me decía ese espacio. O sea, me decía que está contaminado auditivamente, contaminado de polución, mucha velocidad de los autos, mucho movimiento, mucha histeria, y en vez de trabajar en contra de eso, trabajé simultáneo a eso, ¿no? O sea, quería pronunciar el efecto de velocidad, así se llamó el cuadro, porque aparte yo estaba en la serie, en estos cuadros, donde
Sí, es muy semejante, solo que con una paleta más saturada, es más alto el color. Exacto, sí. Y yo recuerdo que me paré un día ahí en la 9 de julio y vi pasar coches y dejaban la estela y me acordaba de ese cuadro que yo estaba haciendo y decidí hacer ese después con el tiempo, cuando se bajó ese telón, esa gigantografía, me dijeron, yo pedí un pedazo, si me podían dar un pedazo para tener el recuerdo, y me dijeron no podemos, lo tuvimos que estirar porque tenía 1 centímetro de smog. ¿Qué es el arte? La destrucción de cualquier y todas las certezas. Cualquier certeza que tenga el arte me parece que las destruye. Llamamos hiperrealismo al movimiento que nació en el siglo XX a comienzos de los años 70 en Estados Unidos, como oposición al expresionismo abstracto que dominaba la escena artística en Norteamérica desde los años 50. El modo de trabajar era ocultando lo más posible la presencia del artista, buscando una factura de oficio impecable. Los hiperrealistas tratan de representar del modo más minucioso posible objetos, figuras o lugares cercanos, muchas veces centrándose en algún detalle descontextualizado. El movimiento coincidió con la aparición del pop art. Podemos mencionar como creadores y grandes escultores del movimiento a Richard Estes, John Caser, Dennis Peterson, Chuck Close y Ralph Goins. En España se destaca y brilla con luz propia Antonio López. Entre quienes trabajan de ese modo contemporáneamente podemos nombrar a Lisa Mons, Luis Pérez y en Rosario, 2 de los varios artistas que trabajan de modo hiperrealista, Gabriel Schiavina y Paula Grassini. Se inauguró la muestra Arte Argentino, 100 años en la colección Castañino más Macro, con la curaduría de Adrián Armando y Guillermo Fantoni, que trabajaron lo que puede verse en la planta del Castañino, un pasado expuesto, Caminos del Arte entre 1916 y 1968, Roberto Echen y Nancy Rojas, que se ocuparon de la muestra en la planta alta del museo, derrames temporales de una colección, itinerarios para volver a pensar el arte contemporáneo, es el nombre que le dieron ambos curadores a su trabajo, y Clarisa Pendino y Carlos Herrera, que hicieron la curaduría en el Macro, llamando a su exhibición El fin del mundo comenzó en 2001. La exposición reúne una enorme cantidad de trabajos, más de 400 obras, que es apenas el 10% del patrimonio total de nuestro museo. Hablé con el director de la institución, Raúl D'Amelio, y con los curadores. La muestra se llama Arte Argentino, 100 años en la colección del Castañino Macro. Se ha hecho un trabajo excepcional, extraordinario de los curadores, junto con nosotros, digamos, nosotros de algún modo fuimos generando la idea, convocamos a 6 curadores que trabajaran por equipos en distintos momentos de la historia de estos 100 años que estamos hablando. Y la verdad es que el resultado ha sido maravilloso, porque fueron 3 momentos con 3 lecturas diferentes, digo así de manera sencilla, hay para todos los gustos, porque son 3 momentos de la colección, 3 momentos muy importantes, y no hay que avergonzarse de decir que estamos hablando de arte argentino con todas las letras, porque la colección Castañino Macro es vastísima. ¿De avergonzarse por qué? No, digo, porque pareciera ser que es difícil hablar de arte argentino descartando a Buenos Aires, y nosotros lo que estamos haciendo es justamente haciendo un posicionamiento muy concreto, una vez más, porque digamos, Museo Castañino ha tenido un montón de lecturas sobre la colección, y yo creo que esta es una más, pero con un posicionamiento frente a lo que tiene que ver el arte argentino en general. Raúl, además hay rescates de gente de Rosario que estaba olvidada por completo, sepultada debajo de la lápida y con muchos años de olvido de parte
del museo, de la crítica y demás, ¿no? Hay gente que es insólito ver ahora sus trabajos colgados, como por ejemplo Marcelo Dazo, cuya familia donó la obra a su muerte en los 80 y nunca fue exhibido en el museo. Esta es la primera vez que se exhibe. Guaraña de vuelta en el museo, Banzos maravillosos, Uriarte, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a funcionar? ¿Hasta cuándo va a estar? La muestra va a estar abierta durante aproximadamente 4 meses, así tal cual la inauguramos hoy, porque va a tener sobre fin de año modificaciones y además necesitamos, porque bueno, hay otros proyectos para la planta alta, donde vienen otras exposiciones este año también. ¿Temporales? Temporales, sí. Pero vamos a seguir con una idea de seguir trabajando la colección. La colección tal vez va a dialogar con otros artistas también, o sea, es parte de la política, porque... En realidad están oyendo la voz del pueblo. Sí, hay que hacer, el otro día hablábamos que hay que hacer un poco de justicia a veces. A veces no, siempre hay que hacer justicia. No, bueno, sí, pero con los artistas... Hay que hacer justicia. Lo que pasa es que la justicia siempre a veces llega tarde y mal, ¿no? Nosotros llegamos tarde, mal no, me parece, porque justamente lo que estamos haciendo es rescatar cantidades de artistas que están en la colección y que no fueron, tal cual lo dijiste, que no fueron exhibidos. El caso mismo de Pedrotti, que lo tenemos aquí, digamos. El caso, te digo, Raúl, realmente cuando llegó la contemporaneidad de Rosario, por mucho tiempo se acabó la pintura. ¿A vos te consta? A mí me consta, pero yo no me olvido de la pintura. Lo hemos discutido en su momento, tal vez en mi caso yo me he, ¿cómo decirlo? Digamos, la dejé un costadito durante un tiempo, pero la pintura para mí es como la materia prima del arte, digamos, ¿no? Es como un lugar donde se abreva permanentemente. ¿Y qué cambió en estos años que permite que aquella gente que cayó en la oscuridad con el advenimiento de la contemporaneidad, qué permite que ahora resurjan? Es muy difícil decirlo rápidamente, pero sí creo que son ciclos. Y estamos en un momento diferente también. Me parece que al menos es lo que yo quiero establecer aquí, es un nuevo momento de lectura, de relectura de la colección, claramente, dando cuenta de lo que hay. Esto es lo que hay, esto es lo que tenemos, valoremos esto. Y aparte, con autores de Rosario, ¿no? Esto es importante también, decir que hablamos de arte argentino con autores locales. Y acá es también el debate. Nosotros podemos hablar de arte argentino con los autores de Rosario, porque fuimos protagonistas, ¿no? Sí, yo quisiera nombrar a los curadores, por favor, es importante. Trabajaron aquí en esta parte histórica, que fue el primer momento, este primer tercio, digamos, que estamos aquí en este momento, en estas salas, en la planta baja del Museo Castañino. Trabajaron Adrián Armando y Guillermo Fantoni, en un periodo que va desde el principio del siglo hasta el año 68, que marcó un hito en la historia del arte de Rosario. Del año 68 al 2000 trabajaron en la planta alta Nancy Rojas y Roberto Echen, y en macro trabajaron los últimos años, estos últimos 20 años, del 2001 a hoy, Clarisa Pendino y Carlos Herrera. Las miradas son totalmente diversas. Eso es bueno. Eso es buenísimo, Y mi lugar hoy me parece que es justamente empezar a encontrar nuevas voces, otros protagonistas, otro modo de hacer, digamos, y evidenciar esto, digamos, poner que el arte contemporáneo, en este caso, por ejemplo, si tenemos que hablar de eso, el arte contemporáneo es vastísimo, abarca cantidades de producciones, de diversidades tremendas. Hay un nuevo lugar, me parece a mí, que a mí me gustaría que ojalá lo podamos lograr. Este es el primer paso para posicionar al Museo Castañino una vez más en el debate sobre el arte argentino. El año pasado también hicieron muy buena labor, ¿eh? El año pasado fue muy, muy vertiginoso. El año pasado se trabajó conmemorando los 80 años del museo, el cumpleaños, digamos, del museo, y hubo un trabajo que yo fui acompañando, ¿no? Me tocó, digamos, acompañar ese proceso. Esto puede decirse que es mi primera acción, digamos, como director del museo. Sí, en esta nueva etapa. Una curaduría en conjunto.
a partir de una propuesta que la hizo el director del Museo Castañino, donde había la idea de mostrar el arte argentino hasta la actualidad, y se fueron convocando a distintos curadores para tomar distintos segmentos de tiempo. Así que el nuestro es un segmento que abarca entre 1918 y 1968 y ocupa toda la planta baja. Así que, bueno, fue una tarea intensa, muy grata, por cierto, porque que las colecciones del museo vuelvan a ser expuestas es realmente muy auspicioso. Así que volver a situar todas las obras del patrimonio de Rosario, aunque no estén todas, pero una buena parte, bueno, creo que es algo muy importante para la ciudad. Arduo decidir que sí y que no, por lo menos en esta etapa. Sí, porque es una muestra que tiene una gran extensión, pero los museos también tienen límites espaciales y la colección es muy grande. Priorizamos exhibir ciertas obras emblemáticas como la que nos acompaña, la famosa Chola de Guido, o los Juanitos de Berni, o La vida de un día de Fader y otras más, pero también aprovechamos para mostrar artistas de distintas procedencias del país, de distintas ciudades, distintos orígenes, mucha obra de Rosario, por supuesto, y tratando de romper siempre la diferencia entre capitales e interiores y romper las diferencias de género y aprovechar para mostrar mucha obra que no había sido exhibida nunca. De modo que a través de 10 escenas que plantean una narración sobre la historia del arte argentino y del país, de la vida social también, pero que es una historia fragmentaria, discontinua, a veces tangencial a los grandes desarrollos, vamos mostrando una suerte de síntesis que trata de contener al espectador y dejarle un sedimento, porque es una muestra que se puede empezar a recorrer por cualquier lado, no es estrictamente cronológica. ¿Y el montaje? El montaje lo hemos hecho en conjunto, los dos, con el personal del museo, y también nos ha acompañado el director en buena parte del trabajo, pero la concepción de cómo mostrar estas obras, bueno, también es nuestra, y en eso trabajamos mucho para tratar de asociar ciertas obras, que no fuese meramente reunir obras solo porque estuviesen dentro de un periodo de tiempo limitado, dentro de un estilo. En realidad hay cuestiones que van más allá de eso, y bueno, tratamos de producir asociaciones que sean... ¿Cómo suele llamar a eso? Familias de obras. Exactamente, algo que ya lo hemos planteado en otras muestras, aunque acá por supuesto es mucho más diverso el panorama, muy diverso, por lo tanto esa idea de familias es simplemente asociar algunas obras, ya sea por sus temas o bien por modalidades estéticas, pero bueno, producir algún criterio en cuanto a la asociación y a la reunión. Además, para el espectador, cada una de estas 10 escenas tiene un texto, que no es un texto largo, pero que lo ubica, por lo menos ubica conceptualmente a esa escena, y además tiene otro nivel de textos que son una serie de citas de autores, de pintores o de críticos, que dan cuenta ya de algún aspecto particular dentro de esa escena. O sea que también el que quiere acercarse a los textos puede encontrar otra perspectiva sobre la misma muestra. ¿Sorpresas en la búsqueda? Sí, siempre, porque cuando vos vas engarzando una obra con otra en función de un guión que pergeñás, también te encontrás con situaciones que no esperabas, obras no conocidas, autores que no están ingresados al canon, que son sorpresas fantásticas, gente que actuó en un momento y que no fue
registrada a posteriori por la crítica o por la historia, de modo que hay un enriquecimiento de autores y de obras realmente importante. Incluso revisitamos autores que merecían ser repuestos, como por ejemplo el caso de Pedrotti, en un sector que se llama la pintura, los pintores y la pintura, y como ese muchos otros. Es decir, tratamos de que aparezcan, como te decía, los nombres consagrados, conocidos y ya visitados por la historia y conocidos por el público, que siempre es grato que se vuelvan a encontrar, pero también la sorpresa de aquellos autores inesperados que no sabes quiénes son y que luego empezás a buscar fuentes y datos y te encontrás con gente que tuvo una actividad importantísima en un momento, porque en ningún caso te encontrás con que son pintores menores, todo lo contrario. No han sido integrados a un canon modélico, pero tienen una gran calidad estética y son personas que han sido sumamente activas en su época a través de los salones, a través de los premios, a través de las exposiciones. En fin, de muchas formas hay gente que se ha expresado y ha dejado un bagaje de obras que están dispersas en los museos argentinos y que nuestra tarea es empezar a rescatarlos y ampliar justamente el registro de obras y de artistas del arte argentino, porque en realidad esta muestra, como las otras que forman parte de este ciclo, es una exaltación del arte argentino a través de la colección Castañino, que es una colección muy rica y muy importante. Entonces es una oportunidad para mostrar el arte del país de diversas zonas y particularmente en medio de ese contexto el arte de Rosario. Esta muestra va a estar todo este año, así que puede haber alguna modificación, pero en principio está contemplado que sea una muestra que se prolongue a lo largo de este año. Así que el público tiene tiempo de venir y de recorrerla con tiempo. Es una muestra que hace un recorrido entre 1918 y 68 y empieza emblemáticamente con La vida de un día de Fader, que fue una de las primeras adquisiciones del museo, y termina con Berni y con Tucumán Arde en 1968, o sea que con otro emblema, digamos, del cambio en el arte y en la sociedad. Volver a trabajar en el museo y con esta colección uno siempre encuentra nuevos hallazgos y eso está buenísimo. Y además, bueno, con Roberto es una dupla de lujo, así que... Sí, lo que pasa es que, como decía Nancy, creo que cada vez que uno visita la colección es otra colección. Empieza a ver que hay un montón de colecciones posibles y nosotros creo que eso fue como nuestro disparador. Bueno, de este periodo que nos toca a nosotros, hay un montón de colecciones, un montón de formas de verla, un montón de modos de organizarlas, incluso modos de pensar la temporalidad incluso de la incorporación de cada obra, porque hay temporalidades muy distintas en cuanto al momento en que la obra es incorporada, y desde ahí trabajamos. Lo que pensamos nosotros, por un lado, es realmente trabajar con la colección abiertamente y no digamos respetar esta idea de décadas, de una continuidad, de una cronología en el arte argentino, sino más bien trabajar con las obras y con lo que pasa con las obras en el contexto del museo y también pensar en cómo fueron incorporadas y bueno, y ahí aparecen muchos problemas a resolver, muchas dudas, muchas cuestiones abiertas y como te decía antes, hay hallazgos o cosas que veníamos por ahí, en mi caso, que venía pensando de hace años y que de repente en esta muestra despuntan un poco más, ¿no? Como es que esta sala que es el Salón Sin Disciplinas, o Juego de Damas, bueno, la muestra Juego de Damas, o muestras como Mujeres Artistas, bueno. La Línea Roja. Claro. Digamos que realmente hay una diversidad en la muestra, pero por otro lado, digamos, estamos como trabajando problemas y también la visualidad, ¿no? Cómo mostrarla de nuevo, porque un problema que se presenta siempre es, bueno, no... Esta colección fue exhibida mucho tiempo, en muchas ocasiones, por distintos curadores, hace muchos años. Entonces, bueno, realmente creo que siempre es un desafío volver a mostrar la obra, desarrollar nuevos planteos, nuevas relaciones, nuevos conceptos que despunten las obras.
Y la tarea de descartar, entre comillas, debe ser muy difícil, ¿no? Porque la colección es muy grande, es más grande que lo que estamos viendo. Es muy grande y realmente se hace difícil descartar, pero ¿sabés qué es lo que ocurre? Nosotros teníamos claro que a partir de esta convergencia de pensamiento, que los dos estábamos pensando en algunos modos de encarar esto, de encararlo desde la diversidad, desde lo diverso dentro de la misma colección y desde incluso el afuera de la colección, como te decía antes, desde repensar qué significa una década, como todo lo que hacíamos era plantearnos preguntas, plantearnos cuestiones en relación a la colección, eso también fue generando que la obra casi sola fuera quedando en la muestra, porque era obra que realmente estaba mostrando de un modo muy potente esto que estábamos planteando. ¿Cuántas colecciones, aunque esa pregunta no esté en los núcleos, creo que atraviesa toda la muestra? ¿Cuántas colecciones es una colección? Y de hecho, las obras que no están en la muestra seguramente van a estar en otras. Si nosotros tuviéramos que volver a hacer una curaduría, creo que la mayoría de las obras que no están estarían, por ejemplo. Siempre montar mucha cantidad de obra es un desafío. Y se hizo el montaje, o sea, nosotros trabajamos de una manera no tan esquemática. La verdad es que fue bastante y muy divertido. Y muy divertido. La pasamos muy bien, así que en ese sentido, la verdad es que no es un trabajo que implique, digamos, que estemos estamos estresados, pero se la pasa bien, digamos, porque estamos como todo el tiempo repensando, viendo opciones, no problematizándonos por cuestiones que por ahí son más del orden del sistema. En afuera, por ejemplo, aparecen obras que trabajan más con la calle, ¿no? Y eso nosotros no nos importaba tanto esta idea de lo museológico en la muestra. Si bien aparece de algún modo, porque después, bueno, hay una serie hay un equipo trabajando detrás de esto, ¿no? Que por suerte contamos con un equipo que es muy profesional, con restauración y demás, pero la verdad es que el trabajo es como muy espacial y muy conceptual y muy de pensar, repensar y bueno, nos tomamos el tiempo, la verdad, para hacerlo. Creo que en esto que vos decís, en ese núcleo afuera, creo que lo museológico está en pensar cómo exhibir algo pensando una afuera del museo. Justamente, creo que ahí la museología es una especie de museología invertida. Cómo exponer algo para hacer ver, de alguna manera, que era calle, que esto nace en la calle y después es incorporado ya como obra histórica, pero en su momento el lugar de esa obra es la calle. Entonces la idea era un poco deshacernos de ciertos principios museológicos que valdrían para una obra típica y pensarlo desde este lugar. ¿Cómo pensamos el afuera en el momento en que estamos diseñando el espacio y la ubicación de la obra? Nosotros nos conocemos desde hace muchísimo, de hecho formamos el equipo que empezó a pensar con Fernando Farina, la colección que hoy es la colección de arte contemporáneo y que tiene, esto es como antecedente, ya empieza por acá ese pensamiento. Así que con Nancy venimos trabajando en una sintonía desde hace mucho tiempo, pero nunca nos habíamos encontrado bien concretamente haciendo una curaduría juntos por fuera de lo que fue nuestro trabajo en equipo cuando estábamos en el museo. Entonces eso también fue muy lindo porque fue un reencuentro desde una cantidad de lugares, un reencuentro con el museo, pero también un reencuentro con nuestra propia historia y eso la verdad que fue fantástico, yo me siento muy feliz. Nosotros abarcamos un eje temporal que va más o menos desde el 2001 hasta la actualidad, poniendo énfasis fundamentalmente en la primera década de los 2000, pero viendo las reverberaciones posteriores y también previas a esa década en la cual tratamos de configurar una imagen sobre el despliegue del arte contemporáneo, de las sensibilidades contemporáneas en el arte argentino durante ese periodo. Primero pensamos cuál nos parecía que era el espíritu de época, pensando lo que el director o la propuesta venía, que tenía que ver con pensar de finales de los años 90 hasta la actualidad, ya que en el Castañino llegaban hasta los 90. Entonces, pensando nosotros primero, este gran cambio que se genera en el 2001, con la crisis del 2001, la crisis internacional de la caída de las Torres Gemelas y demás, cómo pensar esa gran crisis nacional e internacional que luego con las guerras, las nuevas guerras promocionadas a nivel televisivo, como el caos
mediático y real de una sociedad se sentía manifiesto en las obras contemporáneas. Y ahí nos encontramos que la colección Castagnino Macro en el área contemporánea desde el año 2004-2005 había incorporado una cantidad de obras durante una década muy importantes, de obras relacionadas con una manufactura en la producción artística muy ligada al descarte de materiales, a la basura, a los desechos, a una materialidad abierta, dispersa, y a una colección que se dedicaba a conservar eso que es muy complejo de conservar. Eso nos pareció sumamente interesante como una lectura, porque tal vez en otras décadas de la misma colección Castagnino hay faltantes de ciertos ejes temáticos que no quedaron impresos en la colección por haber tenido una decisión. Imagino que en la contemporánea va a pasar lo mismo, en el tiempo se va a poder leer esas faltantes, pero sí decidimos trabajar no sobre las faltantes, sino sobre lo que existía, y en esa existencia encontramos un recorte muy fuerte entre el 2001 y el 2012, que coincide bastante con esta idea del fin del mundo, con el cambio de milenio y las teorías apocalípticas de fin del mundo que comienzan en el 2000, 2001 y 2012 con la de los mayas, que es un poco la que termina de cerrar la idea de que el mundo no se va a terminar, era la última profecía marcada, ¿no? Entonces nos gustaba pensar algo de esa sensación, cómo impactaba en el arte contemporáneo. Y nos encontramos con una colección con una cantidad de obras que tenían mucho que ver con ese concepto, y así fue como la desarrollamos. ¿Todo fue de común acuerdo o hubo alguna disidencia? No, en sí enseguida encontramos este eje temático que nos pareció interesante desarrollar. Lo que sí nos planteamos fue de qué modo la muestra de la parte contemporánea sea viva, ¿no? Tenga un poco más de presencia viva. Y ahí pensamos posibilidades que negociamos entre nosotros y también con la institución, porque las posibilidades de exhibir ciertos proyectos, si abrir el juego o no, si mostrar obras que no son de la colección o no, si invitar a artistas especiales que creemos que deberían haber estado y no están. Tuvimos como muchas charlas en función de qué es la contemporaneidad y cómo podía haber afectado esta muestra. ¿Y cuáles fueron las respuestas a esas preguntas que hiciste recién? ¿Tuvieron respuesta? Bueno, tuvimos respuestas que hay dos ejemplos que están activos hoy y que nuestro deseo, como la muestra dura varios meses, es que se puedan seguir haciendo otras activaciones. Hay dos piezas que son claves en la muestra. En realidad hay un eje de piezas grandes que tienen que ver con la instalación, que fue un poco el fenómeno de época del 2000 en adelante, que están un poco marcadas en cada piso, las podés leer, las podés ver con bastante claridad, y un eje de videos que también hay en los descansos de las escaleras, que cuentan un poco de esta propuesta artística de video de modo narrativo, ¿no? Que fue lo que empezó a ocurrir en el 2000-2001 en adelante. Entonces nos encontramos con varias piezas abiertas, entre ellas la colección incorpora una obra de Leopoldo Stoll, que es una colección, es una donación que el artista hace, que es abierta toda la vida. Él va a poder tener la posibilidad de incorporar situaciones en torno a su obra. A veces pueden ser obras, a veces no pueden no serlo, es lo que él decida. Entonces él nos parecía una figura clave que está en el primer piso y que habla de una colección de arte abierta y muy especial. Él fue una de las figuras especiales, digamos, como invitados. Vino a trabajar sobre su propia obra que forma parte de la colección, incorporó obra nueva que va a quedar en el museo, y además incorporó situaciones que él no las considera obra pero que están exhibidas. Toda esa complejidad está en el primer piso, confrontada con obras de otros artistas que ya estaban instaladas y que él decidió intervenir, aproximarse, jugar, ¿no? Como estar en ese borde de la intervención de la obra del otro. Y en el piso 3 está Bruno Grupali, que está actualmente en la inauguración haciendo una performance dentro de su obra. Es una obra que está dentro de la colección y que tiene una cláusula en donde dice que se puede
digamos, accionar. Esa acción la hace él, se lo invitó a Bruno a que venga a hacer su acción en la pieza y lo vamos a ver hoy, estuvo ayer, va a estar hoy haciendo su acción y deseamos que haya otro tipo de intervenciones en estos meses, ¿no? Vamos a ver qué logramos hacer. Hay una cualidad, ¿no?, en el arte contemporáneo donde muchas veces las obras se caracterizan no por un resultado cerrado y acabado en su característica objetual, sino que forman parte de un proceso. Y el Macro, como construyó su acervo, también pensando en esa característica o en ese síntoma de la obra contemporánea, y nosotros de alguna manera lo quisimos exhibir. De algún modo, las instalaciones ponen en tensión ese trabajo procesual de las obras que se reconstruye, la pieza se reconstruye, se instala cada vez que decide, mostrarse al público en una sala, pero al mismo tiempo decidimos mostrar esa característica procesual de la obra convocando a los artistas a trabajar. Eso fue un poco también la propuesta para que el arte contemporáneo no sea solo un conjunto de objetos que conforman el hacer un museo, que es muy importante que se preserven esos restos y esos vestigios del arte de un tiempo, sino también en presencia de los artistas poder activar otros aspectos de las obras, desde cómo articular un montaje de objetos y de piezas a también la acción de la pieza misma, ¿no? Supongamos, se incendia el museo, que no pueden dejar de salvar porque salvan solamente una obra. Si no salvan ninguna, se queman todas. De las que están expuestas acá, en el contemporáneo, en el Macro. Hay obras que podrían resistir el Maresca. Hay obras que podrían resistir a lo mejor cierta quemazón y pueden resistir las chapas. ¿Tener tiempo de razonar todo eso? No. Entonces, ¿qué se llama? ¿Qué llevamos? El Liliana Maresca. Liliana Maresca. Y de todo lo que hay en el Castañino y lo que hay en el Macro, ¿qué elegirían para tener en su casa? Un autor, Schiavoni. Tendría un Schiavoni. Yo un Malarro, el Nocturno. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Vamos a ver imágenes de algunas de las muchas muestras que se exhiben en Rosario. Lo que ya estamos viendo es la exposición curada por Paulín Fondevila, que está en Os de Boulevard Oroño 973, piso quinto, Corazones Solitarios. Jorge Molina expone Lilú 1 y 2 en el Fontana Rosa, San Martín y San Juan, clausura hoy. Pinturas de Juan Balaguer en Os de Boulevard Oroño 973, en este caso en el piso sexto. Balaguer llama a su muestra turista. Mariana de Mateis presenta nuevas esculturas en Diego Obligado, Güemes 2255. Diana Randazzo, Conciencia Expandida, proyecto multidisciplinario en el Centro Cultural Atlas Mitre 645. En el espacio multicultural del Grupo San Cristóbal, Italia 646, Alteridad, fotografías de Nicola Costantino. Bolivia, una arquitectura, fotografía de Juan Pablo García en el Centre Catalá, Entre Ríos 761. José Luis Parodi, Raúl Minosi y Luis Begué presentan Estéticamente Humanos, también en el Centre Catalá de Entre Ríos 761. Divino Dorado, muestra colectiva en AD4, Güemes 2484, Echagüe, López Zamora, Marcetti, Cebollada, Corti, entre muchos otros artistas. Camarón, en la Escuela Mustos, antes de Bustamante 129, se trata de un proyecto fotográfico colectivo que puede verse hasta el 10 de junio. También en la Musto, en el hall, OMS a máquina, trabajos de Darío OMS. En el espacio de arte de Fundación Federada, 25 de junio, Moreno 1228, partida doble, pinturas de Laura Mantoani. La muestra permanecerá abierta al público hasta el 31 de mayo, de 8 a 18. Mari Mosiario, pintura con el tema de las flores en el Museo Gallardo, San Lorenzo 1949, entre piso 2. Curada por Beatriz Viñoli en el marco del 50º aniversario del Museo Esteves, dibujo moderno y contemporáneo hasta el 5 de agosto. Norberto D'Alessandro y Estela Zunino exponen en la Casa del Artista Plástico hasta el 24 de mayo. Se estrenó en El Cairo
Una película muy recomendable, Recreo, dirigida por Jasmine Stewart y Hernán Gershuni, director también de El Crítico y Una noche de amor. Teníamos una nota con Gershuni para hoy, no hubo tiempo, queda para otro programa. Pido disculpas, como hago habitualmente, por este problema del tiempo. Hay mucho material, por suerte, para nuestro programa. Chau, esténse bien de aquel lado y recuerden que si queremos entre todos, podemos hacer un mundo mejor. Las siguientes firmas auspiciaron El Cuento de la Buena Pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic los espera en su nuevo centro de atención de Boulevard Oroño 287, con exclusiva atención los domingos de 8 a 12. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario. Promoviendo una cultura universitaria e inclusiva. La confianza en el equipo garantiza una óptima productividad. Delfante, tecnologías para la producción. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3, teléfono 438-5867. Previnca Salud, llevando salud a tu casa. Teléfono 426-2201.